Entonces, chicos, la idea del día de hoy es hablar sobre una temática bien interesante en el cual abordaremos los parámetros de electroacupuntura, ¿vale? Tengan presente que en las transmisiones pasadas se han descrito los parámetros básicos de electroacupuntura y también hemos abordado la visión de la importancia de la frecuencia en electroacupuntura. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un parámetro asociado con la intensidad, en un contexto muy interesante. Es por esto que el día de hoy abordaremos la temática de efectos de la intensidad de electroacupuntura en dolor crónico en pacientes con artrosis de rodilla, ¿vale? Bien específica la temática del día de hoy. Así que, como ustedes ya saben, como es de costumbre, frente a cualquier duda o pregunta, lo pueden escribir y con gusto estaré disponible para responder. Saludos a Pucón. De momento pueden comentar desde qué parte del mundo están viendo esta transmisión. Supongo que el Gran Pedro está ya en la Isla Grande, supongo. Excelente, Isla Grande de Chiloé. excelente. Vale. Muy bien, chicos. Metiendo por todas las señales. Comenzamos. Efecto de la intensidad en dolor crónico en pacientes con artrosis de rodilla. Tengan presente que esta es la última masterclass. Son presentaciones bien interesantes donde hay profundización de lo que expone el autor, ¿vale? En este caso, Chen Tao LV, digámoslo así. Este es un artículo que se creó el año 2019 y que nos va a mencionar cómo abordar esta temática, ¿vale? Este es el artículo, ¿vale? Recuerden que si no tienen el artículo me pueden escribir y con gusto les podré enviar este paper sin problema para que lo puedan analizar de mejor manera. Y acá se describe el abstract. De cierto modo, este es un artículo que se crea en China, ¿vale? De hecho, parte de los pacientes que participan en este estudio son de Wuhan, ¿vale? Ahí después se va a describir. Muy bien. Entonces, es sabido por muchos que la acupuntura genera múltiples beneficios en contexto de artrosis de rodilla. Esa es la temática. Recuerden, esta es una temática bien específica donde queremos evaluar en este contexto en particular los beneficios de la electroacupuntura, ¿vale? Hay muchos estudios que ya describen la importancia de que tanto acupuntura como electroacupuntura van a generar alivio en este contexto de dolor agudo y de dolor crónico, pero en contexto de artrosis de rodilla también. Cuando hablamos de artrosis de rodilla, pregunta para el público, ¿qué se les viene a la mente con esta palabra? Artrosis de rodilla, que se podría quizá entender con la imagen que estamos viendo. ¿Qué se les viene a la mente? Pueden ir comentando, chicos. Artrosis de rodilla, ¿qué podría hacer? ¿Con qué lo podrían asociar? Desgaste del cartílago. ¿Me dicen? ¿Vale? Perfecto, Pilar, no hay problema. De hecho, esencialmente, con dolor. Yo creo que esos serían los dos componentes que podemos asociar con un contexto de artrosis de rodilla. Dolor agregaría impotencia funcional o alteración de la función de la rodilla, y también la clave es el desgaste del cartílago. Es una enfermedad o una condición de salud degenerativa que con el paso del tiempo fomenta que este cartílago articular se pueda desgastar. Pero ojo, no solo el cartílago se altera, sino que también el componente óseo. El hueso subcondral, el hueso que está bajo el cartílago, presenta este desgaste, ¿vale? Entonces, teniendo esta claridad, que recuerden también que la artrosis de rodilla eventualmente puede presentar procesos de inflamación. En otras palabras, tenemos un dolor asociado con un dolor en un contexto crónico, pero que eventualmente puede presentar dolor agudo, ¿vale? Lo que se escribe como dolor agudo sobre crónico. Eso es en lo que tenemos que tener presente en este contexto de artrosis de rodilla. Ahora bien, por eso acá les comentaba la funcionalidad. Si yo tengo artrosis de rodilla, aparte del dolor, aparte del desgaste articular, tengo que enfocarme también en mi función. Esta artrosis de rodilla, ¿qué
impacto genera en mi día a día. Me altera, por ejemplo, mis actividades básicas, como, por ejemplo, vestirme, bañarme, subir y bajar de la escalera, agacharme a recoger un objeto del suelo, subir a un auto, a una micro, etcétera, etcétera. La idea es entender cuál es el impacto tanto en estructura, en función y en participación de la persona cuando hablamos de esta condición. Ahora bien, la pregunta del millón. Acá tenemos el dispositivo KWD 808 y tenemos dos componentes en estas flechas. Pregunta del millón. ¿Qué indica la flecha verde y qué indica la flecha amarilla? Este switch, ¿qué me otorga? Y esta de acá, ¿qué podría hacer? Cuando estamos hablando de electroacupuntura, sí o sí es fundamental manejar los conceptos básicos asociados con los parámetros que se utilizan. Acá sí o sí tenemos tiempo, aquí está la clave, modalidad de corriente. Pero acá tenemos dos dispositivos, dos switches. ¿Qué me dice la flecha verde y qué me dice la flecha amarilla? ¿Qué podría hacer? Flecha verde, flecha amarilla. ¿Qué podría hacer? Flecha verde, flecha amarilla. Flecha amarilla. Acá Luis Fernando Ávila, ¿qué tal, Luis? Describe... se me perdió el comentario. Dame un segundo. Vamos a ver si todavía está... Ya, flecha amarilla, longitud de onda. No, Claudio, no es longitud de onda. Dice frecuencia flecha verde, dice Luis Fernando, y intensidad la flecha amarilla. Efectivamente, esa es la clave, esa es la respuesta, ¿vale? Muy bien. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora, vamos a ver la presentación. Entonces, atención. Insisto, esto la idea es que los acupuntores o acupunturistas o futuros acupunturistas tienen que manejar estos conceptos así, al revés y al derecho, en contexto de que si voy a utilizar el dispositivo de electroacupuntura, lo básico sí o sí es manejar de qué se trata cada uno de estos componentes. Acá está la frecuencia, ¿vale? Y por acá, un segundo. Y por acá está la intensidad, ¿vale? Son 6 canales y esta es la intensidad que se está otorgando. Recuerden, la semana pasada hablamos sobre la importancia o la influencia de la frecuencia de estímulo de electroacupuntura en contexto de oxigenación muscular. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la intensidad, ¿vale? Ahora bien, la pregunta que se hacen los autores, ¿puede influir la intensidad de corriente en un contexto de artrosis de rodilla? ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque la literatura describe que la intensidad, en otras palabras, que la persona pueda sentir el estímulo de corriente, influye de forma directa en relación a lo que va a sentir en este contexto de proceso de rehabilitación. Por lo tanto, la pregunta que hacen, si hablamos de intensidad, ¿hasta qué punto o qué intensidad podemos utilizar para generar algún tipo de cambio, sobre todo en esta condición en particular, artrosis de rodilla? Tengan presente cuando hablamos de artrosis de rodilla, ya se comenta la querida palabra dolor. Y cuando hablamos de dolor, no voy a hablar de la fisiología del dolor porque eso es una clase entera, pero sí tengan presente este camino que recorre. Desde donde estoy sintiendo, viaja por sistema nervioso periférico, llega a la médula espinal, de la médula espinal esta información viaja hasta mesencéfalo, puente, bulbo, corteza somatosensorial primaria, por ejemplo, corteza cingulada anterior, ¿vale? La amígdala, y en otras palabras, hay un procesamiento central. Y posteriormente, esta información se procesa para luego generar mecanismos endógenos que fomenten el alivio del dolor. Nos quedamos con esta idea, porque la vamos a retomar próximamente. Cuando hablamos, atención, de dolor crónico, ya analizamos brevemente esta ruta, estos caminos relacionados con dolor. Cuando hablamos de dolor crónico, existen diferentes fases, tal como este contexto de la artrosis. En un comienzo, y esto es lo que yo les digo a muchos de mis pacientes, que
No es muy querida la artrosis, ¿por qué? Porque es una condición silenciosa. ¿Qué quiere decir? El cartílago se desgasta de forma progresiva y no avisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cartílago no tiene esto, no tiene neuronas que estén enviando información asociada con el dolor, no tiene nociceptores, por lo tanto el cartílago se desgasta, se desgasta, se desgasta. Se desgasta ¿hasta qué punto? Hasta que nos quedamos sin cartílago y el periósteo, la estructura que envuelve el hueso, que está altamente inervada, otorga la señal de dolor, ¿sí? Por ende, cuando hablamos de dolor crónico, ya pasamos esa fase, el dolor agudo, se procesa y se genera esta sensación de dolor. Pasamos ya a esto, a fase 2, a un dolor donde hay un mecanismo que fomenta que se mantenga el dolor. Y acá, ya en un dolor, digámoslo, anormal, en el cual ya se han generado diferentes redes neuronales que fomentan que se perpetúe este dolor y se mantenga en el tiempo. Ahora bien, cuando hablamos, este es un concepto bien interesante relacionado con la modulación del dolor condicionado, ¿vale? Estas son las siglas en la traducción del español asociado con el control difuso de inhibición del dolor, ¿vale? ¿Qué describe esto? Que cuando yo tengo un estímulo que me genera dolor, hay diferentes componentes que activan esta neuromatriz, ¿vale? Neuromatrix, asociada también con la experiencia del dolor. Mi dolor no es igual a tu dolor o el dolor que está sintiendo la persona, ya sea acá en Facebook, Instagram o YouTube. Pero lo interesante es que independiente de la experiencia previa, el tipo de señal de sensibilización del dolor, la neuroquímica, etcétera, etcétera, se van a generar mecanismos que fomenten el alivio del dolor, ¿vale? En este es un componente descendente, ¿vale? Generamos estrategias para el alivio del dolor de forma endógena, ¿sí? Quedamos con eso. Ahora bien, un segundo, ya. Ahora bien, este es el protocolo. Ahora, ¿qué entendemos también por la modulación del dolor condicionado? Entendemos lo siguiente. ¿Han escuchado la máxima? Yo lo que siempre digo a mis pacientes, recuerden esta máxima: un dolor quita otro dolor. ¿Pero cómo? Claro, si yo me duele, por ejemplo, la rodilla y me pego en el brazo o tengo otro accidente, el dolor de rodilla, que ya es un dolor crónico, pasa a segundo plano, ¿vale? Por lo tanto, tengo este otro dolor y me cambia la percepción del dolor, ¿sí? No sé si han visto la serie Doctor House, que hizo en un momento Doctor House cuando ya no quería consumir sus medicamentos, sus fármacos. En un momento se llegó a fracturar, si mal no recuerdo, o se golpeó los dedos para generar mecanismos endógenos para liberar opioides endógenos y fomentar su alivio del dolor a su dolor crónico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Este condicionamiento de modulación del dolor o modulación condicionada del dolor se asocia con lo siguiente: se hacen diferentes experimentos para determinar cómo la persona puede modular su dolor. ¿Y qué se hace? Miren acá, las personas que están en Instagram. Por ejemplo, imaginen que acá a la persona en cuestión se le genera un dolor, ¿vale? Un pinchazo, ya sea con una aguja, con corriente, lo que usted quiera generar dolor, ¿vale? La persona le pregunta, el evaluador: oiga, fulanito, oiga, Pedro, ¿qué nota le coloca a su dolor? Y dice Pedro: ¡ay! Me duele de 0 a 10, nota 6. No, no tanto, 6 nomás. Ya, perfecto. No fue tan intenso el dolor, pero duele. ¿Qué vamos a hacer, Pedro, ahora? Usted va a colocar su mano izquierda, estimulando la mano derecha, va a colocar su mano izquierda en este cubo con agua, que está en este caso de ejemplo, a 46,5 grados Celsius. Chuta, entonces, está media tibia, caliente el agua. Le vuelvo a generar este estímulo de dolor. ¿Qué nota le coloca al dolor que se le ha generado? Ay, me duele, pero no tanto. De hecho, me duele más la mano. Nota 2. Entonces, ¿qué nos está describiendo este experimento? Que
frente a un determinado estímulo que se otorgue, ¿vale? Que sería como el dolor basal. Si yo otorgo otro estímulo, ya sea una señal eléctrica, la mano en agua caliente o en agua fría, voy a modular mi percepción del dolor, ¿sí? A esto se le llama, y ojo, que esto tiene una ciencia en relación a el estímulo que viaja por el sistema nervioso periférico, llega acá a la médula, viaja posteriormente acá, sobre todo en la condición, al lugar al bulbo, donde se procesa este dolor, y colocamos esta balanza, ¿qué me duele más, qué me duele menos? Y esto es lo que voy sensando, y otorgo como respuesta un cambio en el nivel, o mejor dicho, en la intensidad del dolor, ¿sí? A esto le llamamos el dolor condicionado, ¿vale? Modulación del dolor condicionado, o dolor condicionado modulado, ¿vale? Condicionamiento del dolor modulado. Esa sería con la traducción del inglés al español. Preguntas, chicos, ¿se va entendiendo este concepto de condicionamiento del dolor modulado? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Esto es importante porque en el estudio se va a utilizar esta medida para entender cómo se va a evaluar. Ahora, ¿qué describen los autores? Que en este contexto de artrosis de rodilla, acá les coloqué imágenes para entender las diferentes etapas de la artrosis con este desgaste progresivo, que también no solo hay alteración de cartílago, sino que también a nivel óseo y a la vez a nivel funcional. Que este condicionamiento de dolor modulado se altera cuando este dolor crónico permanece en el tiempo, ¿vale? Entonces, mi estrategia de alivio del dolor puede ir variando si mi dolor se mantiene o perdura en el tiempo. ¿Qué otros estudios han descrito? Se han descrito que otorgando estímulos de electroacupuntura de alta intensidad, o también se describe intensidad fuerte, sobre 2 miliamperes, este estímulo puede ser similar a un estímulo nocivo o un estímulo que me genere dolor. Por ejemplo, que me pegue, no sé, con una botella, que sea, un palo. Me pego, me dolió, ¿vale? Un dormilón, como te dice acá en Chile, un golpe en el puño. Me duele, ¿vale? Y esto a la vez puede activar, atención, un estímulo de alta intensidad asociado con un estímulo doloroso, puede activar la función de la modulación del dolor condicionado, ¿vale? De manera efectiva en ratas. En otras palabras, el estímulo intenso de electroacupuntura puede fomentar que se pueda activar esta modulación del dolor. ¿Sí? Esto es lo que nos dicen los estudios, pero en ratas. Por lo tanto, cambiamos. Por lo tanto, atención, por lo tanto, ¿cuál es la hipótesis de los investigadores? Que una alta intensidad de electroacupuntura, descrita como electroacupuntura fuerte, puede ser más efectiva en el contexto de dolor crónico en pacientes que presenten artrosis de rodilla, al fortalecer la función de esta modulación de dolor condicionado. ¿Sí? En otras palabras, yo puedo fomentar, generar estrategias de alivio del dolor en base a un estímulo fuerte. ¿Y este estímulo cuál sería? La electroacupuntura. ¿Vale? Muy bien, entonces, pregunta el millón. Bueno, segunda pregunta el millón. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto del dolor modulado, condicionado, la diferencia también que generan ratas? Porque esto es la clave para entender todo lo que se escribe en el estudio, ¿vale? Entonces, el diseño del estudio, ¿en qué consiste? Consiste en que se va a realizar electroacupuntura, descrita como electroacupuntura débil. Ya vamos a ver cuáles son los rangos de a lo que se le llama electroacupuntura de intensidad débil. A otro grupo se le va a realizar electroacupuntura de intensidad fuerte, y a otro grupo se le va a realizar electroacupuntura de una electroacupuntura falsa o una electroacupuntura simulada. De hecho, esto coloco para que se entienda esencialmente que cuando se hacen este estudio con diferentes grupos, se colocan agujas, si se dan cuenta, esta aguja presenta un largo diferente al anterior y tengo digámosle, un tapiz o una goma o un cartón. ¿Para qué? Para que la persona cuando se coloque la aguja
sienta que le están colocando algo, pero no es la penetración de aguja que se coloca en una electroacupuntura real. A esto se le llama la electroacupuntura simulada. Y lo interesante también describen que esta aguja era muy delgada, 0,2 milímetros, muy fina, ¿vale? Y también se colocaba en puntos que no eran de acupuntura, para evitar, de cierto modo, estimular el punto con la presión. Por lo tanto, en el diseño de este estudio para resolver esta hipótesis, tenemos un grupo al que se le va a realizar electroacupuntura débil, a otro grupo que se le va a realizar electroacupuntura fuerte, y a otro grupo que se le va a realizar electroacupuntura simulada. Dentro de los criterios de exclusión de este estudio describen personas que hayan tenido una reacción adversa, se escribe como reacción adversa muy fuerte a la electroacupuntura, otros que hayan tenido alteraciones cardiovasculares, alteraciones hepáticas, alteraciones cerebrovasculares, y también condiciones de salud mental, que no estuvieran en condiciones para formar parte de este grupo. Y esto a mí en particular me pareció muy interesante. Cuando se realizó el estudio, se les solicitó a los participantes dejar de consumir medicamentos, por ejemplo, antiinflamatorios, 48 horas antes de la realización de la electroacupuntura. Idealmente para fomentar que el fármaco no genere un sesgo al momento de generar el cambio esperado. En otras palabras, las personas dejaban de consumir fármacos antiinflamatorios, ¿vale? Para quedarnos con el resultado más limpio de la electroacupuntura. ¿Sí? Bien interesante esa visión. ¿En qué consiste la intervención? Se utilizaron diferentes hospitales en China, dentro de ellos uno era Wuhan, y los acupunturistas que utilizaban la técnica de electroacupuntura se les capacitaba para realizar la técnica junto con los puntos a utilizar, y se les solicitaba que estos acupunturistas tuvieran mínimo 3 años de experiencia, ¿vale? Desde 3 años de experiencia realizando acupuntura hacia arriba ya podían formar parte de este estudio. Esto es interesante también. Se realizó una intervención en 10 sesiones de 30 minutos cada sesión por 2 semanas. Por lo tanto, aquí mucho ojo. ¿Por qué? Yo me pregunto a mí mismo, digo mismo, ¿cómo eso de 10 sesiones en 2 semanas? En otras palabras, de lunes a viernes, semana 1, de lunes a viernes, semana 2. 5 sesiones en una semana, 5 sesiones en otra semana, sesiones de 30 minutos. ¿Por qué es importante esto? Para entender el contexto de realidad, si es que quisiéramos extrapolar esta información. Un segundo. Ahora sí, me vuelvo oscuro acá en Zoom. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque yo cada estudio, cuando lo analizo, intento asociarlo con la realidad, ya sea local, en un contexto, ya sea, por ejemplo, en un hospital, en un centro de salud familiar, una clínica, y que la persona asista de forma continua 5 veces a la semana, sería el mundo ideal, ¿vale? Pero también hay que asociar un contexto de realidad. Quizá en la realidad no sea común tenerlo, pero este estudio nos dice que esta sería la forma ideal en este contexto. Dicho esto, sigo analizando los criterios de intervención. La evaluación se realizó al inicio de la semana 1, finalizando la semana 1. Al inicio de la semana 2, finalizando la semana 2. 4 mediciones, de cierto modo, ¿vale? Y lo interesante acá también, dato para tener presente, es que a los participantes se les solicitaba que se ubicaran en la posición supina, en otras palabras, acostados, mirándose el techo, y lo que me pareció muy interesante también, que se les solicitaba que tuvieran un cojín bajo la rodilla. ¿Por qué este cojín bajo la rodilla? Esencialmente porque en esta posición de semiflexión de rodilla, la rodilla se encuentra en una posición de relajo, ¿vale? Y me permite disminuir la tensión de los ligamentos. Por ejemplo, los ligamentos colaterales laterales. Colateral medial, colateral lateral, ¿vale? Entonces esto es importante para tener presente en un contexto de que si quiero hacer electroacupuntura en rodilla, para tenerlo presente. Otro dato ahí para que se pueda ir anotando. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los puntos utilizados? Aquí me llamó la atención también. Yo hubiese utilizado otros más. En este estudio en particular, para condición de artrosis de rodilla, la
medida fue, o sea, perdón, los puntos de acupuntura fueron, acá estómago 34, estómago 35, vaso 10 y el extra rodilla, algunos, acá se describe 4, otros describen extra rodilla 5, en otras palabras, Liangchu, Chuehai, ¿vale? Dubi y Nei Chiyan. Estos 4 puntos en particular se utilizaron en este estudio. ¿Y por qué digo yo en particular hubiese agregado otros puntos? Porque yo agregaría Susan Lee claramente, estómago 36 y vaso 9, ¿vale? No voy a decir nombre porque no puedo errar, entonces mejor voy a decir vaso 9 nomás, ¿vale? Eso es importante. Los puntos utilizados serían estos 4 en este estudio en particular. Agregar que el dispositivo de electroacupuntura es el Shanghai Medical Electronic Instrument, y antes de realizar la electroacupuntura se coloca las agujas de acupuntura en estos puntos de acupuntura, estimulando, fomentando la generación de la sensación del de chi, ¿vale? ¿Qué tipo de corriente se utiliza? Miren, una corriente continua, frecuencia a 2 Hz, baja frecuencia. El ancho de pulso en este instrumento se puede modificar y es de 0,5 milisegundos. Recuerden que en el KWD y en el SDZ no se puede modificar el ancho de pulso. El ancho de pulso está predeterminado. El tiempo de estímulo, 30 minutos, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? Corriente continua, en este contexto de los dispositivos descritos, corriente continua, baja frecuencia y tiempo de duración 30 minutos. Largo periodo de estímulo de electroacupuntura. Y aquí entendemos la diferencia cuando hablamos de intensidad de corriente baja o débil y intensidad de corriente fuerte. La intensidad de corriente fuerte se escribe que varía entre los 2 a 5 miliamperes, la intensidad de corriente débil de 0 a 0,5 miliamperes, ¿vale? Ese es el rango de intensidad de corriente baja o débil, ¿sí? Por aquí hay una pregunta. ¿La medición es de dolor o de mejoría en cuanto a tejido bien hecho o bien hecho? Muy buena pregunta, ya lo vamos a analizar. Está muy buena pregunta y vienen con la escala de medición. Atención. De hecho, llegamos a la pregunta. ¿Cuáles fueron las escalas de evaluación? Se utilizan 3 escalas de evaluación. Primero, la escala famosa EVA, evaluación, la escala visual análoga de dolor, donde pregunta de 0 a 10, siendo 0 nada de dolor, y 10 el máximo dolor que va a presentar la persona, ¿qué nota le coloca su dolor? Eso por un lado, atención. Segunda escala es la escala de WOMAC, que evalúa dolor y funcionalidad de la rodilla, ¿vale? Escala WOMAC, bien interesante para aplicarlo en contexto de artrosis de rodilla. Yo la recomiendo, ¿vale? Yo recomiendo utilizar esta escala WOMAC porque me permite evaluar al comienzo o al final de mi intervención y puedo evaluar estos cambios de resultados, ¿vale? Y acá es interesante porque hablamos de la modulación del dolor, ¿vale? ¿Recuerdan? La estrategia de modulación del dolor controlado. Es aquí donde se utiliza una escala y se describe. En este estudio en particular se realiza la evaluación de la modulación controlada del dolor, pinchando puntos dolorosos. En medicina china entendemos con los puntos H, ¿vale? En la rodilla. Y una vez que la persona describía su nivel de dolor, se le pedía que colocara la mano en agua fría. Ay, se me secó la garganta. En agua fría de 10 a 12 grados, ¿vale? Y una vez que sentía el dolor, colocaba en la mano esta agua fría, se le preguntaba, ¿qué dolor siente en este momento? ¿Vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque me permite evaluar cómo esta valoración va cambiando con el paso del tiempo a medida que se realiza la terapia de electroacupuntura. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Esencialmente, fíjense, de 805 pacientes, sacando con algunos criterios de exclusión, quedan 301 pacientes. En otras palabras, esto es un estudio con gran cantidad, un buen N, ¿vale? Un buen número de personas quienes participan en esta actividad. De estos 301 pacientes, ¿con qué nos quedamos? Fíjense que
van a presentar, a algunos se les realiza la electroacupuntura fuerte, 150, 75, electroacupuntura débil y 76, electroacupuntura simulada, de los cuales entre la semana de tratamiento 1 y semana de tratamiento 2 hay ya variación de los participantes. Y aquí te escriben que ocurrieron situaciones inesperadas por los investigadores, como por ejemplo, que hubo personas que simplemente no dejaron una razón clara por la cual no continuar en la investigación, otros que tuvieron una enfermedad coronaria, un paro cardíaco, una embolia pulmonar, infección pulmonar, una fractura, accidente cerebrovascular. Entonces, bueno, son situaciones que ocurren con un gran número de personas, ¿vale? Y de esto, acá ya se describe el número de 150, quedamos en 145, perdón, 136, 64 y 71 participantes. Sigue de todos modos siendo un buen número. Y acá lo interesante tiene que ver con esto. La modulación del dolor controlado se relaciona con cómo va variando entre la semana 1 y semana 2, ¿vale? En cuanto a puntuación, con electroacupuntura fuerte, electroacupuntura débil y electroacupuntura simulada. Y lo que caracteriza, fíjense, en las respuestas que otorgan, tanto en la evaluación del dolor, la escala de WOMAC, y en esta modulación de dolor condicionada, perdón, he dicho controlada, era condicionada, modulación de dolor condicionado, se describe que las personas que presentan electroacupuntura fuerte, entre 2 y 5 miliamperes, generan mayor cambio que electroacupuntura débil. Pero ambos, tanto electroacupuntura fuerte como electroacupuntura débil, tanto en la medición de la modulación de dolor condicionada, escala EVA y escala WOMAC, que evalúa función de la articulación, generan mayor cambios que la electroacupuntura simulada. Esto es lo que le estoy diciendo. Y acá hay evaluaciones secundarias, ¿vale? Pero esto es lo que es importante. Nos quedamos con esto. Fíjense también, ¿qué se describe? Que estos resultados que les acabo de decir, lo tenemos que tener presente desde la semana 0 a la semana 1, de cierto modo, no un cambio significativo entre las personas que se les realiza electroacupuntura simulada, electroacupuntura débil o electroacupuntura fuerte. El gran cambio vino entre la semana 1 y la semana 2, ¿vale? Ese cambio va a describir el cambio significativo respecto a la función del dolor condicionado en relación a su modulación, ¿vale? En otras palabras, cuando otorgo en personas que tienen artrosis de rodilla estímulos fuertes de alta intensidad de electroacupuntura, posterior a la segunda semana, después de haberle hecho la primera semana por 5 días, la segunda semana ya comienzo a obtener cambios significativos respecto a el alivio del dolor. ¿Sí? Entonces esto para mí es bien interesante para poder integrarlo en el contexto clínico. Con eso quiero que también se vayan quedando, ¿sí? Toda la información que se otorga acá, aterrizarlo al contexto de cada uno. Acá, por ejemplo, Delgado me dice, estoy en España y es tarde, creo que ya deben ser las 1 de la mañana. Y sí, va a quedar grabado, va a quedar disponible en el canal de YouTube de Kinechan, ¿vale? Así que esto, por ejemplo, lo pueden aplicar en España, acá en Chile, en Argentina, Colombia, México, donde se encuentren. Pero esta es la idea, poder aterrizar e integrar esta información. ¿Sí? Pilar pregunta, ¿a qué se asoció la causa de enfermedades cardiovasculares, edad de los pacientes, dolor de su patología? No, simplemente reportan que las personas presentan la condición. En otras palabras, no asocian que la intervención de electroacupuntura en personas con artrosis haya generado esta condición, sino que hay ciertos criterios de inclusión que las personas presentan comorbilidades, enfermedades de base, por ejemplo, hipertensión, pero eventualmente se escribe que esta persona no pudo seguir porque en el buen chileno mala pata tuvo un accidente cerebrovascular o tuvo un infarto al miocardio, ¿vale? Simplemente el evento se escribe y esa persona no puede continuar porque dentro de los criterios de exclusión de este estudio se escribe que no puede estar en esto, ¿vale? Así que eso. Por lo tanto,
Denme un segundo. Hasta el momento, chicos, ¿se va entendiendo? Y eso es lo que dice acá Poli. Muy de acuerdo. Sí. Frecuencia, intensidad, más el tipo de estímulo, va a generar beneficios en el largo plazo. En otras palabras, esa es la invitación que nos hace este estudio. Poder otorgar estos estímulos de forma constante para poder generar cambios. Otra pregunta. ¿Esa mejoría se sabe cuánto duró promedio en los pacientes? Queda pendiente. Ahí lo vamos a mencionar. Muy buena pregunta, porque acá describen que es el resultado en el corto plazo, ¿vale? Vamos, claro, ese el gran Pedro. Tremendo Pedro, que lo extrañamos. Pero en particular, en este estudio no describe o no hace un seguimiento, que para mí es una crítica también a este estudio, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de estudio en personas, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el seguimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre con el seguimiento de estas personas, ¿vale? Entonces ahí, finalizando la presentación, le voy a dar mi punto de vista. ¿Qué recomendaría yo? ¿Vale? Entonces ahí nos vamos a guiar netamente en lo que dice el estudio, ¿vale? Entonces ya nos queda poquito para ir finalizando. ¿Qué describe este estudio? Se necesita al menos 2 semanas de electroacupuntura fuerte o de alta intensidad, recuerden, entre 2 y 5 mA para mejorar la síntesis de neurotransmisores o de analgésicos endógenos, ¿vale? Esto es una de las grandes conclusiones que se obtienen. Yo necesito estimular de forma frecuente para obtener estos resultados, ¿sí? También es importante destacar que la modulación del dolor condicionado es clave para entender que el alivio que estamos generando con la electroacupuntura, si bien obtenemos o generamos efectos locales, en particular, la línea de investigación de este estudio se asocia con efectos sistémicos, efectos relacionados con la liberación de mediadores químicos endógenos, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que se debe administrar electroacupuntura fuerte o débil durante al menos 2 semanas para ejercer un efecto clínicamente importante sobre artrosis de rodilla. Y netamente, ya sea de baja intensidad o de alta intensidad, si lo realizamos por 2 semanas, vamos a generar alivio del dolor, ¿vale? A eso se refiere con efectos importantes. Y ojo, y no solo alivio del dolor, sino que también en relación a la mejora de la funcionalidad. Recuerden lo que les dije en el comienzo, que pueda la persona vestirse, bañarse, realizar sus actividades laborales, etcétera, etcétera. Eso es importante y es lo que mide la escala WOMAC también, ¿vale? Segunda conclusión, la electroacupuntura fuerte o de alta intensidad fue mejor que la electroacupuntura, débil o de baja intensidad, o que la simulada. En otras palabras, electroacupuntura de alta intensidad claramente fue mejor que la electroacupuntura de baja intensidad o la electroacupuntura falsa o simulada, para reducir el alivio del dolor y mejorar la función en modulación del dolor condicionado, ¿vale? Por otra parte, las últimas 2 conclusiones que en este estudio es importante que pueda ayudar al acupunturista, ahí hay un error al acupunturista, un error, ¿vale? A elegir la intensidad óptima de electroacupuntura y promover el efecto clínico de la analgesia con la electroacupuntura. Esto es lo que yo, por ejemplo, describo en mis cursos de electroacupuntura. La importancia del efecto de analgesia, pero es importante entender los mecanismos, ¿sí? Por último, la electroacupuntura fuerte debería ser efectiva para otras enfermedades de dolor crónico, distintas a la artrosis de rodilla. En otras palabras, te abre que este estudio no solo acotarlo a la artrosis de rodilla, sino que extrapolarlo a otras condiciones de salud, ¿vale? Lo que será muy útil para resolver el consumo, y esto es importante, aparte de abrirlo a otras condiciones de salud, describe que sería muy útil para resolver el consumo excesivo de fármacos en base a opioides, por ejemplo, el famoso tramadol. Muchos de mis pacientes llegan a la consulta porque se le indica consumo de tramadol y nada más, y ahí yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo, como buen kinesiólogo o fisioterapeuta para otros países, necesito que la persona, aparte de la indicación de medicamentos, acá se le puede otorgar estímulo de electroacupuntura, pero desde mi punto de vista sería interesante, y tiene que ver con la pregunta que hace acá Bienequio, bien hecho,
¿Qué ocurre después? ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de beneficios en el corto plazo, en estricto rigor. Pero ¿qué ocurre en el largo plazo? ¿Qué ocurre con esta persona? ¿Qué ocurre a los 3 meses de esta intervención? ¿Se mantiene el alivio del dolor? Porque recuerden que esta condición modulada de dolor es una respuesta rápida, ¿vale? Yo meto el agua, la mano en el agua caliente, en el agua fría y cambio el dolor. Pero esto me permite generar cambios que se mantengan en el tiempo. Ahí, muy buena pregunta, me gustó. Ahí viene mi visión de una crítica, de cierto modo, de no realizar seguimiento. Solo tenemos una foto de la intervención que se realiza, pero ¿qué ocurre con estas personas, por ejemplo, 3 meses después? Hubiese sido muy interesante describir, por ejemplo, se mantiene el dolor o el dolor aumenta, pero quizás no a los rangos basales que presentan de dolor, o el dolor se mantiene, o el dolor disminuye. No lo sabemos. Desde mi punto de vista, ¿cuál sería el mundo ideal? Aparte de la intervención de electroacupuntura, agregar ejercicio físico, ¿vale? En mi punto de vista. Y lo que a mí, por ejemplo, en la clínica me ha generado muy buenos resultados. Ejercicios con la activación de la musculatura, ¿vale? Ejercicios fomentando la lubricación articular, ¿vale? De bajo impacto. Entonces, eso es visión integrativa, ¿sí? Antes de finalizar, claramente invitarlos. Ya este lunes 5 comenzamos con el curso Introducción a la Electroacupuntura. Quedan solo 3 cupos para cerrar este ciclo. Recuerden, 15 personas son las que están pensadas en participar en esta actividad, y la idea es que la persona que participa en este curso aprenda sí o sí lo mínimo en los parámetros básicos, y segundo, que aprenda y aplique los conceptos de electroacupuntura en contexto clínico con el dispositivo SDZ3 y KWD 808. Este es el único curso acá en Chile, ojo, único curso en Chile que te va a enseñar con 2 dispositivos diferentes, electroacupuntura. ¿Quién otorga esa visión? Simplemente acá, Kinechen, diferenciándose del resto. Recuerden, la modalidad de este curso son 3 módulos. Módulo 1 es el módulo online desde las 17 a las 21 horas. Vamos dando información de la electroacupuntura. Módulo 2, sábado 10, que es el práctico o presencial, desde las 9 hasta las 13 horas. Vamos a ir aplicando lo aprendido, ¿vale? Y aquí 9.1, ya los quiero ver colocando la aguja, 9.2, colocando los electrodos, 9.3, modulando los parámetros básicos. Esa es la idea, aprovechar al máximo. Necesito que, así, sacar el jugo. Ahí yo le voy a decir a mis alumnos, lleven toalla porque van a sudar y necesitan secarse ese sudor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que aprender. Y de aquí, lo voy a hacer este día, no va a salir nadie sin que haya probado todos los parámetros de electroacupuntura. Así que Pilar, atenta, que ahí les voy a estrujar. Bueno, esa es la característica también de los cursos acá en Kinechen. Y lunes 26 va a ser el repaso, la retroalimentación, ¿vale? Durante el curso de duración 10 horas, envíen un mensaje si están interesados, porque este lunes comenzamos y la idea es que si les interesa profundizar, aprender estas temáticas, pueden realizar el curso. Por último, invitados a seguir las redes de Kinechen. Ya viene la respuesta a las preguntas que me están haciendo. Invitados a seguir la red de Kinechen tanto en Facebook, por acá, Instagram, @kine_chen, y suscribirse al canal de Kinechen, claramente. Y pueden visitar www.kinechen.cl para más información, ¿vale? Ahora sí, por acá pregunta Carolina Enríquez, ¿duele la electricidad? Y esto es una de las cosas que yo le voy a decir a mis alumnos, que prohibido con cruz que las personas sientan dolor, salvo lo que yo quiero como estímulo, que puede generar una contracción que podría ser molesta, pero ahí tenemos que ir manejándolo, ¿vale? ¿Qué más? Bien hecho, por favor dime si es bien hecho o bien hecho. Una reflexión personal, es curioso que la estimulación fuerte funcione mejor en un caso de artrosis relacionada con un desgaste de material, siendo una estimulación fuerte relacionada a dispersión. Va a depender de la modalidad en que, aquí dos cosas de esta reflexión, bien interesante. Por un lado, el mecanismo que fomenta que se genere este alivio del dolor tiene que ver con este dolor condicionado, dolor, ¿cómo es la sigla? El condicionamiento del dolor modulado. Esa es la vía
que te puede generar este alivio del dolor. Y habría que agregar que fueron intervenciones que se mantuvieron en el tiempo, 5 sesiones a la semana, ¿vale? Eso podríamos entenderlo. También otro importante, acá se describe la relación de la dispersión. ¿Qué entendemos por dispersión en medicina china? ¿Qué entendemos por dispersión en electroacupuntura? ¿Vale? Y eso es importante porque muchas veces se pueden mezclar conceptos que de la tradición lo queremos integrar a lo, digamos, lo moderno o a lo tecnológico, y desde mi punto de vista hay que separar aguas, ¿vale? Mi punto de vista, para tenerlo presente. ¿Vale? Muchísimas gracias por esto, que siga así. Ojo, que también hay más transmisiones como esta en el canal de YouTube de Kinechen, ¿vale? Bien hecho, así como se lee. Vale. ¿Qué más preguntas por acá, chicos? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Este es el momento. De acuerdo. Dice, por ejemplo, Poli, algo pasa arriba a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? De mesencéfalo, puente, bulbo, sistema nervioso límbico y corteza somatosensorial. Supongo que ahí, a eso se refiere Poli cuando dice algo pasa arriba, porque se mantienen las mejorías. Eso es interesante. Quizás también podemos generar una forma de entender el beneficio a la neuromodulación, tema interesante que hablamos sobre dolor neuropático. Y también entendiendo que se generen nuevas vías o nuevas conexiones neuronales asociadas con el alivio del dolor, ¿vale? Y es por eso que eventualmente se podría mantener este resultado, ¿sí? Para la tonificación de tendones y ligamentos puede usar puntos como vesícula biliar 37 y vesícula biliar 39. Se podría utilizar, ¿vale? En este estudio en particular utilizaron estos 4 puntos. Ahí también hay algunos artículos que esto no lo dijo, pero hay algunos artículos de medicina china que dicen, se utilizan esto, por ejemplo, estos 4 puntos, pero además se utilizan 2 o 3 según la condición de la persona en relación a la evaluación de patrones o con el diagnóstico. Aquí va esto, que aparte muchas veces de los puntos que describen estos estudios se pueden agregar otros, ¿sí? Por ejemplo, quizá un riñón 3 o un riñón 7 en este caso, o vesícula biliar 39, pero va a depender de los patrones que esté presentando la persona para determinar qué puntos utilizar, ¿vale? Una consulta, ¿tú integras ejercicio en la misma sesión de electroacupuntura, Víctor? Sí, Seba Reyes, ¿vale? Yo integro ejercicios, una vez que evalúo qué ejercicios puedo realizar, puedo activar, disminuir la activación de la musculatura, y posteriormente vamos con otras técnicas que puede hacer, por ejemplo, ventosa según corresponda, o acupuntura y electroacupuntura. Va a depender de la evaluación, pero sí yo lo integro. Pero ojo, mi visión, ejercicio y finalizo con electroacupuntura, ¿vale? Esa sería mi visión. ¿Qué sería para ti dispersar con electroacupuntura? Para mí dispersar se podría asociar con una alta frecuencia, ¿vale? Asociado, por ejemplo, con el alivio del dolor agudo. Y ya podríamos hablar de tonificar una baja frecuencia, ¿vale? Y aquí tendríamos que entender, por eso hay que entender también qué entendemos por dispersar o por tonificar, ¿sí? Entonces, por eso lo podríamos extrapolar, y asociado de la dispersión y la tonificación, yo lo guío con la frecuencia y con los mediadores químicos que se liberan. Para esa respuesta, Claudia, también hay un artículo que es de Yi Chen Han, en la presentación de dolor neuropático que hice, mostré el gráfico de los mediadores químicos que se liberan en relación a la frecuencia estímulo con electroacupuntura, ¿vale? Y ahí podríamos asociar esta visión de tonificar o dispersar en base a mediadores químicos que se liberan a nivel de sustancia gris periacueductal, por ejemplo, ¿vale? Todas las clases están grabadas y disponibles en el canal de Kinechen. Así que, chicos, esta sería ya la última masterclass de electroacupuntura, ¿vale? Con esto ya cerramos el ciclo porque ya seguimos con el curso de electroacupuntura. Así que bueno, con esto la invitación es a profundizar en esta área. Mi idea también es próximamente, sobre todo el próximo año, seguir otorgando información e invitarlos a participar en estas transmisiones. Estas transmisiones en particular son gratuitas, quedarán disponibles para el público, y también invitarlos claramente a participar en los próximos cursos de Kinechen. Este es el último curso del año 2022, Introducción a la Electroacupuntura, y el próximo año se vienen muchas, pero muchas cosas y bien interesantes. Así que eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario?
Si no hay más dudas, yo quiero agradecerle a ustedes, a Pilar, a Cristina, a Margarita, Víctor. Eso es importante que me puedan comentar qué les ha parecido este ciclo de presentaciones de Masterclass, ¿vale? Para determinar si es que eventualmente se pueden seguir haciendo, ¿vale? Eso también, todo depende del público. Eso, Pilar, el lunes a las 17 horas comenzamos con el curso de electroacupuntura. Ahí nos vemos. Muy buenas clases, gracias, muy entusiasmada por el taller. Eso. Así que eso, Dani Cabezas, excelente. Sí, pues, el curso de electroacupuntura no es gratuito. Ahí necesito para poder subsistir y seguir realizando. Eso, dineros. Eso, se necesita dineros para poder seguir realizando estas transmisiones, ¿vale? Así que eso, chicos, como siempre, abrazo a la distancia. Nos vemos en una próxima transmisión. Muy agradecido por su presencia. Así que hasta la próxima. Cuídense y espero que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chicos.